Bueno, pues bienvenidos a esta sesión informativa sobre nuestro programa de financiación para comunidades técnicas sostenibles. Mi nombre es Israel Rosas. Soy director de alianzas y desarrollo de Internet para Internet Society y en esta sesión estoy con mis colegas Brian Horlick Cruz, Heidi Clark, Christian O'Flaherty, Dan York y Guillermo Roca. En conjunto, Internet Society Foundation hemos diseñado este nuevo programa para seguir apoyando comunidades técnicas a nivel global. En esta sesión conocerán más acerca de este programa, pero voy a ceder la palabra a mi colega Cristiano Flaherty, que nos va a dar la introducción. Cristian, por favor, y gracias por tu tiempo. Gracias, Isra. Y antes de comenzar, quisiera recordarles que está siendo grabada la sesión y que tenemos un código de conducta, así que por favor eh, sigamos el código de conducta y además si tienen preguntas pueden usar el Q&A o consultar por el chat. La idea de la sesión es hacer un repaso por el programa y que se saquen todas las dudas que puedan consultar y puedan aplicar luego a estas oportunidades de financiamiento. Para eso, las comunidades técnicas han sido, desde el origen de la organización en el 92, uno de los canales más importantes para el desarrollo de Internet. En los 90, cuando en toda nuestra región se empezó a desplegar Internet, fue Internet Society, con las INET, unas reuniones de capacitación, unos workshops que hacían para países en desarrollo, lo que hizo que la gente de nuestra región se entrenara a conocer Internet y llevar Internet a sus países. Y desde entonces AISO que está comprometido y aprovechando a las comunidades técnicas. En nuestra región, por ejemplo, AISO que es el fundador del ACNO, que promovió el grupo de operadores de red y muchos grupos de operadores de red locales en los países. Lo mismo la colaboración con los CSIRT para temas de seguridad o con los CCTLDs, que son los Country Code Top Level Domains, o con las comunidades técnicas dentro del punto de intercambio de tráfico. Todos esos grupos para ISO son la audiencia a la que quiere acceder para promover temas técnicos como seguridad en el ruteo y en el pasado fue IPv6, pero también son quienes configuran los equipos que utiliza Internet, que operan los equipos que se ocupan del servicio de Internet, y por eso es ahí donde hay que implementar muchas de las tecnologías que promovemos para que Internet sea más estable y seguro. En las presentaciones que tendremos ahora, participará gente de ISOC, la organización, como Isra, que habló al comienzo, y de la Fundación Internet Society. Con el tiempo, ISOC se fue diversificando y organizando la estructura y ahora tiene suborganizaciones como es la Fundación, a la que pertenecen Brian, Heidi y Guy, que presentará después. También está el IETF, el LLC, que es la organización que se ocupa del Internet Engineering Task Force. Está también el PIR, que es el de los .org, y cada una tiene su rol especializado. En particular, hoy van a ver la presentación de la fundación, que es donde ustedes pueden aplicar por fondos utilizando un sistema que luego Guy explicará en detalle. Ahora quisiera pasar la palabra a Isra. Yo les decía que Isra era del staff de ISOC y ISOC, Isra va a contar un poco más en detalle de qué se trata este programa de comunidades técnicas. Isra. Perfecto, muchas gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que tengan un vistazo rápido de este nuevo programa. Este programa para financiar comunidades técnicas sostenibles lo estamos implementando como parte de nuestros esfuerzos para que Internet siga creciendo. Nosotros sabemos que estas más de 70,000 redes que operan a nivel global, que intercambian tráfico con base en mejor esfuerzo, con base en colaboración, porque así están diseñados los protocolos, solo puede funcionar gracias a que existen grupos técnicos operándolo, resolviendo fallas, en general haciendo trabajo para que Internet siga creciendo, que siga siendo también más fuerte. Sabemos que las comunidades técnicas a nivel local son quienes crean y defienden a Internet día con día. Por eso es que este programa
busca contribuir al intercambio de conocimientos, a fomentar que puedan hablarse los miembros de estas comunidades técnicas. Lo que nosotros hemos visto, y como decía Cristian, desde hace décadas, los grupos técnicos se reúnen por sí solos. No necesitan que Internet Society, que ninguna otra organización los invite a reunirse, sino que tienen esa tendencia a compartir conocimientos, a resolver problemas en conjunto, a identificar fallas, compartir soluciones para ahorrar algunos pasos, para facilitar el trabajo, para aprender nuevas técnicas, nuevas prácticas, y por eso es que este objetivo busca contribuir a que estos grupos técnicos sigan llevando a cabo estas actividades. Durante este año, que es el primer año del programa, este programa está totalmente enfocado en financiar eventos, en patrocinar eventos que se lleven a cabo por comunidades técnicas. Em, Esto es parte de las actividades que ya estábamos haciendo para apoyar a grupos técnicos como organización desde hace varios años, pero a partir de este año quisimos simplificar el proceso, quisimos simplificar las interacciones que ustedes tienen con Society, con Internet Society Foundation y concentrarlo todo en un solo programa a través de un sistema unificado que es transparente, que es consistente, no importa en cualquier parte del mundo que se encuentren, todas las comunidades que soliciten un patrocinio, un apoyo financiero, van a tener la misma experiencia, acceder al mismo sistema, tener un sistema consistente de evaluación y poder tener retroalimentación con respecto a sus solicitudes. Em, Estas sesiones, por eso es que se están llevando a cabo en inglés, francés y en español. Esta es la tercera, la que es en español, principalmente para países en América Latina. Y bueno, algo que es importante también mencionar es nosotros, ¿a qué le decimos comunidad técnica? Para nosotros, una comunidad técnica, a propósito, es un término amplio. Es un grupo de personas que tienen cierto grado de conocimiento técnico y que se reúnen a través de diferentes canales. Hemos visto que algunos de estos grupos o comunidades técnicas empiezan reuniéndose a través de un grupo de mensajería instantánea. Algunas personas empiezan con reuniones en algún restaurante, se van a tomar algo, no sé, una vez al mes, cada 2 semanas, se encuentran después del trabajo. Em, Hace años era mucho más común que tuvieran listas de correo electrónico. Actualmente todavía hay esta tendencia, pero también hemos visto que en algunos casos prefieren usar, como les digo, aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, como Discord. Y está bien porque lo que se busca es estar en comunicación con colegas de la misma comunidad para poder seguir compartiendo conocimientos e intercambiar experiencias. En muchas ocasiones lo que hemos visto es que claramente los temas que tocan se basan en necesidades locales, en necesidades de sus propios países o de sus regiones. Y conforme siguen avanzando, van encontrando nuevos espacios para reunirse, lo que en muchas ocasiones ocurre como encuentros casuales en reuniones como las del ACNIC, como las de las redes académicas, posteriormente termina evolucionando hacia estos grupos de conversación, hacia ciertos eventos, algunas reuniones, capacitaciones, pero en general se nota un continuo interés de la comunidad por reunirse, por intercambiar experiencias, por seguir mejorando. Y ese es el camino que estamos interesados en apoyar. Sabemos que en muchas ocasiones es complejo porque es trabajo, es tiempo voluntario, porque se necesitan conocimientos específicos, pero en términos generales lo que vemos es que con constancia y consistencia, a través del tiempo van madurando. Y precisamente este programa busca contribuir a ese camino de las comunidades técnicas. Algunos ejemplos de estos grupos o comunidades técnicas son los grupos de operadores de redes, los NOCs, por ejemplo, a nivel regional tenemos la CNOG en América Latina y tenemos muchos NOCs locales, está uno en Costa Rica, está uno en Colombia, en México, Brasil, Argentina. Tenemos grupos de operadores de redes prácticamente en todos los países. También tenemos redes nacionales de investigación y educación, las NREN. Tenemos una organización a nivel regional que las coordina y tenemos redes en varios países. También, por ejemplo, los operadores de los CCTLDs, los CSIRTs. En general son todos estos grupos que buscan trabajar para que Internet siga mejorando. Em,
ahí veo también en el chat una pregunta. También si quieren hacer preguntas, porfa, pónganlas en el Q&A. Hay un botón ahí de Q&A para que podamos ir resolviéndolas y marcando las que ya hayamos resuelto y las que tengamos pendientes, por favor. Entonces, este es el enfoque que tiene el programa este año. Esto es lo que estamos persiguiendo conjuntamente Internet Society y la Fundación. Que las comunidades técnicas cada vez tengan mejores condiciones para seguir posicionándose, para seguir compartiendo conocimientos, adquiriendo nuevas experiencias y seguir en su proceso de maduración. Como les comentaba, este nuevo proceso lo que busca es simplificar nuestras interacciones. Lo que normalmente nosotros veíamos en esta región y en otras es que las comunidades interesadas entraban en contacto con algún miembro del personal de Internet Society o de la fundación y se llevaba a cabo algún tipo de coordinación entre las regiones con diversos equipos y eventualmente decidíamos otorgar el apoyo financiero o no. En este caso ya tenemos un solo proceso, está simplificado, está consolidado y lo que buscamos es que sea muy claro para quienes quieren solicitar un financiamiento qué criterios se tienen que cumplir. Que de hecho, Jorge González aquí nos pregunta que cuáles son los requisitos o formalidades que se tienen que cumplir para una solicitud. Precisamente aquí están. Estos criterios de selección, lo que buscamos primero que nada es que el evento que se va a financiar, como les decía, este es solamente para patrocinar eventos organizados por comunidades técnicas, que el evento se ajuste a los objetivos del programa, que son los que les estaba comentando. Permitir que la comunidad técnica que se reúna, que intercambie experiencias, que adquiera nuevos conocimientos, que siga trabajando para consolidar su presencia en el ecosistema local, que responda a una necesidad que ha sido identificada por la comunidad local. Por ejemplo, en algunos casos hemos visto que hay grupos que se dedican a dar capacitaciones a través del tiempo sobre temas específicos. En algún tiempo IPv6 fue un tema muy recurrente en nuestra región. En algún tiempo ha sido seguridad del enrutamiento, ha podido ser también algunas actividades relacionadas con el DNS y en general lo que buscamos es que responda a una necesidad específica. También la organización que esté solicitando el financiamiento tiene que demostrar que ha tenido experiencia para alcanzar los objetivos del evento. Es decir, lo que buscamos es que los grupos que estén solicitando financiamiento ya estén trabajando en estos temas para poder asegurar que van a generar un espacio útil para la comunidad. Es importante también que identifiquen claramente qué objetivos pertinentes han demostrado suficientes resultados y cómo piensan medirlos. Ahí, por ejemplo, cuando mi colega Guilherme les dé un vistazo de la plataforma, se van a dar cuenta que les estamos pidiendo cómo medirían el éxito de su evento. En algunos casos, algún indicador puede ser, pues esperábamos que llegaran 50 personas y nos dimos cuenta que llegaron 150. En algunos casos puede ser, quisimos organizar un evento donde los participantes conocieran a nuevas personas y nos dimos cuenta que, no sé, de los 500 que llegaron, 300 hicieron nuevas conexiones. O nos dimos cuenta que de las 150 personas que asistieron a esta capacitación, 70 quieren ir a replicar estos conocimientos, a darlos en sus propias instituciones. Ahí el margen lo ponen ustedes, los indicadores los van a sugerir ustedes y dentro del proceso de selección y evaluación es donde podremos saber qué tan adecuados son estos objetivos y sobre todo los indicadores que se estén planteando para cumplirse. Este año en 2023 estamos ofreciendo financiamientos, patrocinios de hasta $4,000 por evento. Los límites que tenemos son temas presupuestarios. A fin de cuentas, somos una organización legalmente constituida con un presupuesto definido de manera anual. Y estos financiamientos de hasta $4,000 por evento pueden aplicar dos por organización para eventos regionales o uno por organización para eventos locales o nacionales. Es decir, un NOC nacional puede solicitar un financiamiento de hasta $4,000 durante el año y si se le otorga está listo, puede pedir uno nuevo el año siguiente, pero ya no en este mismo año, a menos que se trate de organizaciones trabajando a nivel regional. En
En este proceso, como estamos buscando también implementar transparencia, ser consistentes y dar oportunidades equitativas a todos los solicitantes a nivel global, les vamos a solicitar un presupuesto en términos muy generales de la cantidad que están solicitando, cómo se piensa utilizar. No es forzoso que pidan los $4,000. En algunos casos hemos visto que hay eventos que necesitan un gasto menor a los $4,000 y está bien. Si ustedes en su presupuesto estimado se dan cuenta que van a gastar, no sé, $1,500, $2,000, 2,500, está bien. Solicitan 1,500, 2,000, lo que se necesite, pero que coincida con el presupuesto que están diseñando. Porque posterior a la ejecución del evento, van a tener oportunidad de regresar el dinero que les haya sobrado y también explicar en qué se gastó. En general, dar un reporte por fines de transparencia. Ahora, ¿cómo presentar una solicitud? ¿Qué es lo que ha cambiado este año? Porque estamos implementando este sistema con nuestros colegas de la fundación. Ahí voy a cederle la palabra a mi colega Guilherme. Él trabaja en la Fundación Internet Society, así que está mejor posicionado que yo para explicarles cómo funciona este sistema. Así que, Gui, por favor, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Irsra. Gracias, Chris. Hola, hola a todo el mundo. Soy Guillermo. Trabajo en la Internet Society Foundation junto con mi colega Brian, que está aquí, también Harry, que está aquí en esta llamada. Yo soy Grants Manager y trabajo con un programa que se llama Skills. Y Brian, que es mi colega aquí en la llamada, trabaja con STC y también otros programas como Beyond the Net y iJeff. Heidi es nuestra compañera de operaciones. Y lo que voy a hacer es mostrar desde que presentó Isra sobre esas pequeñas cositas que estamos necesitando para la aplicación de STC en este año. Entonces, mucho rápidamente pasar, presentarles la plataforma que estamos utilizando, que es Flux. Y si no sé si puede meter en el chat el link de la plataforma, Brian. Ah, ya está. Gracias. Entonces les voy a presentar cómo hacer un registro muy rápidamente y, y también presentar un poco cómo es el formulario para que presenten esta propuesta. Un minutico para que yo abra aquí. La tenía, pero ya no la tengo más. Ya. Entonces, compartiendo. Entonces, cuando entran en el link que es isocfoundation.flux.io, van a recibir esta pantalla aquí. Una de las primeras cosas que tienen que hacer es create an account. Entonces aquí vas a inscribirte como organización. No, ese es individual. Heidi. Brian, it's individual or organization for STC? Creo que es... Es organización. Organización. Sí, porque solamente pueden Ok, solicitar organizaciones que tengan, ¿cómo se llama? Identidad legal. Y porque necesitan la ok, cuenta ok. bancaria. Ya, Ajá. ya. Yeah. Ok, entonces aquí registrarse como organización y una cosa que necesitamos es que la organización tenga una cuenta bancaria que esté en nombre de la organización. Entonces ese es un requisito eh, mandatario para nosotros, no puede ser diferente. Entonces aquí van a registrar el nombre de la organización y todo eso. Y van a someter este requisito. Y van a recibir un correo electrónico diciendo que sí, ya está bien el registro. Eh, les, les recomiendo también chequear siempre la caja de spam de tus correos porque a veces puede pasar. Y cuando tiene el registro listo y agreguen, Otra cosa con el registro, y es que no es inmediatamente, es que sí, tenemos toma que un tempito. revisar y van a recibir un correo cuando está confirmado. Ya.
Eso, es toma un tiempito, creo que hasta 24 horas, ¿no, Heidi? Si estoy, Más o menos, sí. sí, más o menos Sí, sí, lo que 24 hemos horas. visto es que se tardan 24, 48 horas. Si enviaron su solicitud y ya pasaron más de 2 días, revisaron su carpeta de spam y no ven nada, pueden contactar a la fundación, pero en general todas las solicitudes reciben una respuesta. Sí. Entonces ahí van a entrar en la plataforma y así es que la van a ver. Entonces, esta es la página de Welcome. Hay también una página muy importante que es esta página de Resources, donde van a encontrar eh, informaciones acerca de cosas de la plataforma, que es muy importante revisar, pero donde van específicamente es en esta parte que se llama Application y Grants Portal. Entonces aquí van a ver todo lo que está abierto en términos de llamados de financiación de la fundación. Entonces todo lo que está abierto. El Sustainable Technical Communities es uno de los programas que está abierto el año todo. Entonces aquí van a revisar la información que tiene el programa. Necesitamos algo cerca de 8 a 10 semanas para revisar las propuestas. Entonces cuando estén planeando enviar sus propuestas, hay que planear también que necesitamos cerca de 8 a 10 semanas para revisar lo que nos van a enviar. Entonces, algo importante, esa información está aquí y también están en el sitio que compartió Isra. Entonces, para empezar su aplicación, solamente clica en Apply Now. Y ahí ya van a empezar. Entonces, escribir el nombre de la organización, así como lo han registrado. Estas todas son informaciones que van a estar en su registro. Entonces, aquí le van a meter. Aquí también van una cosa importante es saber si la organización, el banco que está asociado a su organización puede recibir dinero de Estados Unidos. Entonces, una cosa es que deben chequear con el banco de ustedes. Entonces, para nosotros es importante que el banco pueda recibir fondos de Estados Unidos. Entonces, por favor, chequen eso. Y aquí son los detalles de la aplicación de la propuesta que van a enviar. Entonces, el título del evento que quieren, cuánto necesitan. Como dijo Isra, se puede ir hasta 4,000, no necesariamente que sea 4,000. Cuándo pretende que el evento pase, cuándo comience, cuándo termine. La región donde piensas que va a pasar este evento. Entonces, si yo elijo Latinoamérica y Caribe, un país. Todo lo que ven con estas marcas, no sé cómo se dice en español, Isra, asterísticos. Asteriscos. Asteriscos rojos son campos obligatorios, entonces hay que escribir una respuesta aquí para que pueda tener la capacidad de enviar esta propuesta. Entonces, como dijo Isra, hay algunos campos aquí donde puede describir el evento, por ejemplo, descripción del evento, eh, lo objetivo que quieren lograr con este evento, si la organización está reconocida o formalmente organizada, como una descripción de la organización de ustedes, de la organización donde ustedes trabajan. Y la pregunta también si este evento es parte de una serie de eventos o si es solamente un evento de STC que va a pasar. No hay un criterio para eso, pero es algo importante que podremos saber. Y si este evento está aliado a un capítulo de Internet Society y cómo que es esta conexión con ellos. Después que esta parte descriptiva está hecha, hay una parte como mencionó Isra, que son los indicadores de mensuramiento del evento de ustedes. Entonces aquí se puede seleccionar al menos, o se debe seleccionar al menos uno indicador que va a demostrar adelante cuando terminen este evento y que nos envíe el reporte final, que va a demostrar lo que ustedes van a mensurar
como resultados positivos de este evento. Entonces puede ser, tiene que seleccionar al menos uno, entonces puede ser el número de personas que participaron o que están en el evento, número de personas que hicieron nuevas conexiones. Entonces, este es un indicador. Lo que iba a decir es que independiente de lo que selecciona aquí o que elige aquí, vas a tener algunos campos que van a aparecer aquí más abajo, donde se puede detallar esta elección. Entonces, número de participantes, aquí van a tener que detallar que el objetivo es de tener 60 personas. Entonces, ¿cómo ustedes van a mensurar esto? Por medio de otro, como una lista. Y aquí, como dijo Isra, estos eventos son porque queremos los objetivos de STC, de las comunidades técnicas sostenibles. Entonces, ¿para cuál de esos objetivos creen ustedes que está relacionado este indicador? Entonces, aquí eligen esto. Entonces, esos son algunos ejemplos de que va a aparecer. Así que ustedes eligen el indicador. Después de eso, algunas informaciones específicas, como por ejemplo, si ustedes tienen otros fondos para este evento, sí o no, y si sí, explicar un poquito más. Y si ustedes están en el momento de esta aplicación recibiendo fondos de Internet Society o Internet Society Foundation. Entonces también se puede explicar si sí o no. Finalmente, las dos cosas que estamos pidiendo para esta aplicación es el Project Budget. Entonces, si van aquí, van a percibir que hay no sé cómo se dice esto, ¿es un template? Sí, es una plantilla. Una plantilla donde puede bajar y lo que van a ver. Entonces, como dijo Isra, puede parecer un poco complejo, pero básicamente solo informarnos cómo van a utilizar estos 4,000. Entonces, es un budget normal, un presupuesto normal, donde hay varias categorías como personnel, contractual, equipment, travel, subwards, y todas esas subcategorías. Y aquí van a describir cómo van a utilizar estos 4,000 o menos dólares. En esta segunda tab, en esta segunda parte hay también explicaciones más específicas acerca de cómo rellenar este presupuesto. Isra. Sí, algo que quiero recalcar es que Guy les está diciendo cómo van a usar estos $4,000 o menos la cantidad que solicitan, porque nos ha pasado que hay eventos que son muy grandes, que tienen, no sé, presupuestos de $20,000 y tienen muchos patrocinadores, tienen muchas contribuciones y nos están pidiendo $4,000. Nosotros no necesitamos saber cómo van a usar todos los $20,000. Sabemos que en algunos casos hay contratos de privacidad de por medio, hay muchas cosas de por medio. Solo necesitamos saber cómo piensan usar los $4,000 que piden, o los 3,000 o los 2,000. Entonces, solo quiero enfatizar ese punto porque nos ha pasado en algunas ocasiones que por ahí hay como un malentendido y podría ser como demasiado complicado pedirles acceso a todo el presupuesto del evento. Entonces, solo quería reafirmar eso. Gracias, Gui. Yeah. Una cosa que en la fundación vemos bastante es que en esta columna G de Notes hay algunas organizaciones que prefieren eh, meter ahí cuánto van a recibir para cada uno de estos costos o categorías, si quieren. Y también en el formulario hay la parte de decir si están recibiendo otros fondos también. Pero como dijo Isra, ese específicamente es para que nosotros sepamos lo que van a hacer con los 4,000 o menos dólares de la Internet Society. Entonces, esa es nuestras responsabilidades fiscales con los 4,000, hasta los $4,000. Entonces, así que eso está bien. Voy a compartir de nuevo mm, ya. Así que eso está bien.
cargan en esta sección aquí del formulario. Y ya, hay una otra aviso aquí que es la agenda. Eso creo que Isra no es obligatorio, ¿no? Pero, Em, Normalmente lo que buscamos es, por ejemplo, hay eventos que se repiten, no sé, lo hacen 2 veces al año, 1 vez al año, eh, y lo que buscamos es que nos den una idea de qué temas pensarían tocar o cómo están ejecutando la agenda, porque en algunos casos nos gusta tener una idea de qué se va a tratar el evento. ya, Si no la tienen 100% confirmada, está bien, pero podría ser una agenda por bloques, podría ser los temas que se están incluyendo en una consulta. Nos ha pasado que los comités de programa hacen un call for nomination, buscan presentaciones y tienen una lista de temas. Entonces nos envían como hicimos un llamado abierto a presentaciones, estos son los temas que podrían llegar y buscamos hacerlo en estos 3 días, no sé, panel, panel, presentación, panel. Con eso nos podría funcionar. Si la tienen, está mejor, pero ya. para tener una idea en general. Sí, entonces aunque no sea obligatorio, creo que es algo que sea importante para el equipo que va a revisar estas propuestas, saber lo que han tratado la comunidad en los años o momentos anteriores o lo que está planeando hacer para esta propuesta específica, aunque sean temas generales, pero creo que es algo importante, una buena práctica para patrocinio de eventos. Entonces, así que esto todo esté cargado, las informaciones estén completadas aquí, pueden salvar, save, Sí, guardar. guardar. Ese es otro punto importante. Si de pronto están como, no sé, elaborando mucho sus ideas o se pusieron a hacer Sí. otra cosa y regresaron, la plataforma se refresca creo que cada media hora, Gui, o Ujú. cada 30. El punto es que tienen que guardar sus cambios constantemente porque no quisiéramos que de pronto se pongan a hacer otra cosa y en lo que regresan se haya borrado la información que hayan puesto. Jairi, ¿sabes confirmar en cuánto tiempo refresca la página? No Refresh. exactamente, pero sí, es importante guardar y también si lo dejas por más como 15 minutos, hay que hacer el login de nuevo. Ok. Así que es importante guardar. Entonces, más seguro 15 minutos que 30, Isra. Ajá, el punto es que es muy Eh, fácil, solamente hay que darle guardar y de hecho arriba, junto a la impresora, arriba a la derecha hay un botón que dice Edit. Entonces pueden guardar Sí, y seguir trabajando de inmediato. O sea, no, o sea, yo, por ejemplo, como me he quedado acostumbrado, no sé, cuando uno programa o algo que de pronto hay que guardar, 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 pues prefiero estar guardando sí, relativamente seguido y después seguirlo editando. sí, sí. Entonces, así que la guarden este formulario. Le van a encontrar todo lo que necesita en este menú a la izquierda de Flux. Entonces, esta propuesta, este formulario va a quedar en draft. ¿Es en draft, Sí, Heidi? borrador. Ajá. Ah, borrador. Gracias. Creo que Sí, sí. sí. Y, y ya. Entonces, para enviar solamente, pero no la estoy viendo. Está en Applications, Draft Applications. Oh, hay que tener que refrescar, creo. No sé por qué no la veo. Bueno, en términos generales la ven en Draft Applications. Yo he trabajado con algunos grupos y sí lo pueden ver Sí, en en Draft Draft. Applications. Y regresan a la vista que tenía aquí Oh, ya, hace ya. un Es que momento. toma un tiempico para actualizar. Ya, a ver. Mientras aprovecho para responder la pregunta de Jorge Merchan aquí en el chat que pregunta si para eventos de tecnología o ciberseguridad se puede aplicar. En términos generales, aquí es importante que mencionemos que los eventos buscamos que estén alineados con la misión de Internet Society. Nosotros trabajamos para que Internet sea abierta, globalmente conectada, segura y confiable. Internet como tal, como esta gran red
que se compone de miles de redes. Si el evento es como de tecnología, ciberseguridad, en capas muy altas que no afectan o no tienen una implicación directa con que Internet siga siendo más seguro o siga creciendo, muy probablemente vamos a ver que está desalineado y vamos a dar esa retroalimentación y probablemente la vamos a rechazar. Si el tema impacta a Internet o se explica claramente cómo tiene relación con Internet como tecnología, muy probablemente se va a aprobar. Ahí es importante también mencionar que esta decisión depende de un grupo de revisores, porque les comentaba, estamos buscando dar oportunidades iguales a todos los solicitantes. Y si este grupo de revisores considera que está alineado con nuestra misión como organización, entonces la respuesta va a ser positiva. Listo, Gui. Gracias. Ya, gracias. Entonces ahí ya está en el borrador. Y de nuevo, aquí en este menú a la izquierda van a poder ver todo lo que necesitan durante este proceso. Entonces, en el momento donde van a hacer las aplicaciones, todo va a estar aquí en Applications. Cuando si son seleccionados para este fondo, todo va a aparecer en Active, en Grants, si están activas o si ya están completas. Y una cosa importante, y creo que sea la última cosa, es que cuando terminan este programa, van a tener que completar un reporte, un reporte. Entonces, esto también va a aparecer aquí en Grantee Report. Y cuando es el momento, que creo que es hasta un mes después que este evento está terminado, hasta un mes después tiene que enviar un reporte. Esto va a aparecer aquí. Entonces son algunas preguntitas para seguimiento de lo que escribieron en la aplicación, pero una de las cosas importantes que necesita este reporte es que ustedes completen un reporte financiero que les voy a mostrar rápidamente y que en el mismo modelo, en el propio formulario van a poder bajar y le voy a compartir rápidamente para que vean. Entonces, así se ve el reporte financiero. Entonces, aquí hay algunas informaciones como el nombre de la organización, el nombre del proyecto, de qué día este reporte, cuánto ustedes tuvieron de fondos de la fundación. Y aquí, en esta primera tab, tiene que completar las categorías que ustedes utilizaron, como estaban en el presupuesto. Entonces, ustedes ganaron cierto amount, cantidad para hacer este proyecto. Entonces, aquí completar las informaciones y aquí, eh, aquí no necesita porque es solamente uno pago. Entonces, que este reporte es utilizado para proyectos que también reciben varios pagos durante el proceso. Entonces, esta última tab no necesita rellenar porque esos son si van a recibir otro pago. Entonces, lo que es importante rellenar es esta primera tab y esta segunda tab, que son los gastos específicos. Entonces, los costos específicos de lo que utilizaron para este evento. Entonces, puede ser que pidieran $4,000, pero no es muy común que no los costos sean exactamente lo que se proyectó en el presupuesto. Entonces, aquí es importante para que nosotros sepamos cómo fue utilizado este dinero, de que todos nosotros somos responsables. Entonces, aquí hay las categorías, así como hay en lo presupuesto para rellenar. Aquí hay algunas instrucciones también. Aquí hay un espacio que es importante para nosotros de demostrar de cuánto es la exchange rate, la tasa de cambio que están utilizando acerca del dólar. Y esto es todo lo que está en rojo no, en violeta, ¿cómo se dice esta con lilás? Sí, Violeta está bien. Violeta, Violeta. lila. Ajá. Sí. En todo lo que está en violeta son fórmulas, entonces lo que pedimos es que no toquen en nada de estas células que están en violeta porque eso son fórmulas. Entonces todo lo que no es violeta se puede rellenar. Entonces aquí
el día y cuánto recibieron. Eso, de nuevo, esto también es para proyectos que reciben muchos pagos a lo largo de los años. Entonces, es por eso que ella es así, más o menos. Pero sí vemos cuánto recibieron y cómo utilizaron esas categorías en los dinero en los detalles de, de los pagos aquí, ya está bien. También en el reporte hay un espacio para que suban eh, esta, este documento en el reporte que viene después del evento. Creo que eso sea todo. No sé si Brian quiere agregar algo. No sé si está claro con mi portuñol. No, está súper, súper claro, más que portuñol, fue un muy buen español, agradecemos mucho. Aquí creo que es muy importante porque nosotros desde Internet Society no tenemos oportunidad de incidir directamente en el formulario, no tenemos oportunidad de revisar el sistema porque es un sistema que opera la fundación. En algunas ocasiones hay algunas personas que han solicitado patrocinios y nos buscan al personal de Internet Society para conocer el estado de su solicitud, para conocer detalles del formulario y desafortunadamente ese sistema no lo controlamos nosotros, no lo podemos ver nosotros. Y cualquier duda, cualquier pregunta es con nuestros colegas de la fundación. Cuando ustedes envían una solicitud, reciben correos electrónicos. En esta columna de la izquierda, la gris oscuro, donde vieron el borrador de la solicitud, ahí aparece después enviado, si se necesita atención. Entonces la recomendación ahí es que revisen su bandeja de correo electrónico, que le den un vistazo al sistema de vez en cuando con su cuenta, porque ahí están todas las actualizaciones. Ahí está quién es la persona encargada y aquí Brian nos está poniendo en el chat su dirección de correo electrónico en caso de tener dudas sobre el programa o sobre la plataforma, que para la grabación es horlick con ck guión medio cruz arroba isocfoundation.org. Entonces, esa es la invitación a que le den un vistazo al programa. Afortunadamente hemos recibido un buen número de solicitudes y ya hemos aprobado varias solicitudes desde América Latina. Sin embargo, todavía hay fondos disponibles. Un aspecto súper importante, este proceso de revisión, como les digo, tenemos un grupo de revisores que le da una buena revisión a todas las solicitudes que recibimos. Se tarda más o menos 8 semanas. En algunos casos se tarda un poco menos, pero para estar en una predicción segura son al menos 8 semanas. Así que si su evento está programado en los meses finales del año, están en un momento perfecto para hacer su solicitud. No necesitan ser 8 semanas exactas. Pueden ser más. Por ejemplo, si el evento se lleva a cabo en diciembre, pueden hacer su solicitud ahora mismo. Pero si el evento se lleva a cabo en 2, 3, 4 semanas, lo más probable es que de hecho la respuesta automática sea que no se puede otorgar porque no hay tiempo suficiente para evaluar la solicitud. Entonces, para la grabación está el correo de Brian, que es horlick con ck guión medio cruz arroba isocfoundation.org. Y también la cuenta Flux, que es FLUXX-help @isocfoundation.org. Ahí tenemos un grupo dedicado de la fundación a resolver preguntas sobre la plataforma, sobre los programas, aspectos de elegibilidad, dudas técnicas, administrativas, si tienen algunas particularidades con su organización que quieren consultar en Flux Help, que es FLUXX-help@isocfoundation.org. Ahí con todo gusto, yo he visto que les dan respuesta muy rápido, con mucha eficiencia, de hecho, y muchas gracias también a nuestros colegas de la fundación. Y pues bueno, básicamente de esto se trata el programa de financiamiento para comunidades técnicas sostenibles que está operado en conjunto por Internet Society e Internet Society Foundation. Si tienen más dudas, por favor, no duden en buscarnos en los correos electrónicos que les dimos. Em, Gracias por asistir el día de hoy, por hacer preguntas y comentarios. Gracias a mis colegas que estuvieron con nosotros, Heidi, Cristian, Guy.
Brian, Dan, Sebastián. Y pues bueno, es todo por hoy. Muchas gracias.